Bienvenidos a todos, mi nombre es Laura Velandia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Voces de la Historia, un espacio en el que damos la palabra a expertos nacionales e internacionales para profundizar en momentos clave de nuestro pasado, analizar su impacto y descubrir los detalles que muchas veces permanecen ocultos entre las páginas de los libros. Hoy continuamos con un episodio muy especial dentro de este segmento con la participación de destacados ponentes del Grupo de Investigación de Historia Militar de INISEC, una oportunidad única para aprender de quienes han dedicado su carrera al estudio riguroso de los conflictos que marcaron el rumbo político y social de las naciones. En esta ocasión abordaremos un episodio fascinante y poco explorado en la historia latinoamericana, la guerra de filibustera en Centroamérica, un conflicto que más allá de las armas fue una lucha por la soberanía, la identidad y el futuro de toda una región. Hoy, junto con nuestros invitados del Grupo de Historia Militar, exploraremos los orígenes de este conflicto, sus protagonistas, las consecuencias que dejó en la región y las lecciones que aún resuenan en el presente. Así que los invito a acompañarnos en este recorrido en un episodio que marcó el despertar del nacionalismo centroamericano y que nos recuerda que la historia más que un pasado es también memoria y conciencia. Bienvenidos a Voces de la Historia y ahora quiero dar inicio presentando al organizador de este segmento, David de Caizal, historiador militar, director del área de seguridad y defensa de INISEC, director del Grupo de Investigación del Centro Internacional de Investigación Avanzada de Seguridad y Defensa de INISEC, Membership in Support of the Association of the United States Army, miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad de el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro del grupo de investigación de INISEC, de University and Agency Partnership Program, proyecto universitario para la difusión de la cultura de la defensa de Estados Unidos y miembro de la Asociación de Historiadores de Cataluña. David, bienvenido y te cedo la palabra para que puedas iniciar con esas palabras de inicio de presentación. Muchas gracias, Laura, por la presentación. También dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, al profesor Marco Cabrera Geiserik de la Universidad de Arizona. La pequeña introducción que voy a hacer a nivel histórico sobre la guerra filibustera en Centroamérica, que luego dejaremos paso a nuestro ponente invitado para que nos hable más detalladamente sobre ello, en esta pequeña píldora de introducción. En cuanto a lo que es la guerra filibustera, que para, digamos, tengamos un antecedente de contextualización histórica, es un conflicto ocurrido en Centroamérica entre 1856 y el 57. Va a ser protagonizado por los países de la región, principalmente tenemos a Costa Rica, a Nicaragua, tenemos también a Honduras, El Salvador y Guatemala, contra el aventurero estadounidense William Walker, que luego pues, nuestro invitado nos detallará más detalladamente, más ampliamente, pues, quién era William Walker, ¿no? Walker, con apoyo de diversos mercenarios norteamericanos llamados los filibusteros, pues se apodera del gobierno de Nicaragua en 1856 con la intención de establecer un dominio esclavista y expandir su poder por toda Centroamérica. Antes de esta amenaza, los países vecinos forman una coalición centroamericana que va a lograr derrotar a Walker y expulsarlo del territorio. La guerra refuerza, digamos, ese sentimiento de unidad regional y la defensa de la soberanía frente a la intervención extranjera, aunque también pues, va a dejar graves consecuencias económicas y sobre todo también muchas consecuencias humanas. En esos antecedentes, recordemos que durante la primera mitad del siglo XIX, Centroamérica, pues bueno, atraviesa una etapa de inestabilidad política, sobre todo tras la disolución de la República Federal de Centroamérica entre 1823 y 1841. Los países recién independientes van a sufrir conflictos internos entre los liberales y conservadores, especialmente Nicaragua, donde bueno, ambos bandos van a buscar un cierto apoyo extranjero para poder imponerse. Y en ese contexto, los liberales nicaragüenses, bueno, desesperados por derrotar a los conservadores, contratan en 1855 a William Walker, un aventurero estadounidense que ya había intentado apoderarse de esos territorios en México. Y Walker llega con un grupo de mercenarios llamados filibusteros y aprovecha la división interna del país para intervenir militarmente. Y a partir de ahora seguimos con nuestro invitado, que él nos detallará mucho mejor toda esa información sobre la guerra filibustera. Gracias, Laura.
Gracias, David. Excelente presentación en este nuevo episodio de Voces de la Historia. Y para guiarnos en este apasionante recorrido histórico, contamos con la participación de un invitado de primer nivel. Nos acompaña el doctor Marco Cabrera, investigador y docente en Northern Arizona University, reconocido por sus estudios sobre historia militar del siglo XIX y los procesos de expansión política en el continente americano. El doctor Cabrera ha dedicado gran parte de su carrera académica al análisis de los movimientos filibusteros y su influencia en la configuración geopolítica de Centroamérica, aportando una visión crítica y profunda sobre este periodo de tensión y transformaciones. Doctor, es un verdadero honor tenerlo hoy en voz en nuestro canal de Voces de la Historia. Bienvenido y gracias por acompañarnos en este episodio dedicado a la guerra filibustera en Centroamérica. Bienvenido y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora Velandia, y también muchísimas gracias a David por la introducción y bueno, por invitarme y por tenerme aquí en esta presentación, ¿verdad? Y gracias obviamente a INISEC, que es digamos que la institución que nos conecta a todos y nos permite estar trabajando juntos. Para empezar hablando de la guerra filibustera, creo que es importante mencionar algo que la doctora Velandia también dijo al principio, y es la importancia global de esta guerra. A veces nos enfocamos mucho en las guerras más famosas o las que tienen mayor cantidad de soldados, si hablamos del siglo XIX, las guerras napoleónicas, por ejemplo, y se nos olvidan algunas guerras que tal vez en términos de números o incluso los países envueltos no determinan gran espacio geográfico o cantidad de soldados, sin embargo, tienen mucha influencia a nivel global. La guerra filibustera es precisamente una de ellas. La guerra empezó en 1855 y no podemos decir realmente que terminó sino hasta 1860 cuando finalmente William Walker fue capturado y ejecutado. La guerra tiene, como les mencionaba, esta importancia estratégica a nivel global. De alguna forma, se está luchando por el expansionismo estadounidense, se está luchando por el expansionismo británico en la región. Por otro lado, la posible creación y control de un canal a través de Centroamérica. Esto obviamente hay que reconocer que el canal de Panamá es una cuestión tardía. Realmente el canal original iba a pasar justamente en la frontera de lo que es ahora Nicaragua y Costa Rica. Y de alguna forma la derrota de Walker en 1860 no puede dejar de conectarse con el inicio de la guerra civil en Estados Unidos. Y además, como también la doctora Velandia lo mencionó, es importantísima para el establecimiento de la identidad nacional de algunos países en Centroamérica, pero no solo eso, sino también la identidad o el mismo concepto de América Latina. Empecemos tal vez hablando un poco del concepto de filibustero. Este término se hizo muy popular a principios del siglo XIX y se refiere a una especie de pirata de tierra. El término ya se usaba, el Imperio Español hablaba mucho de filibusteros como otro tipo de sinónimo de pirata. Pero ya para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se refiere a una especie específica de pirata o pirata de tierra, que no es solamente alguien que llega a saquear, sino que tiene intenciones de conquista y de permanecer en el territorio e incluso de expulsar a los habitantes de la zona. Ahora, el filibustero, generalmente lo que llamamos el filibustero del siglo XIX es básicamente estadounidense. No todos son estadounidenses, pero provienen de los Estados Unidos. Hay el caso de un par de filibusteros franceses, son inmigrantes que llegan de Francia a Estados Unidos y ya estando en la zona fronteriza con México, inician ciertas acciones filibusteras. Em, Otro elemento importante es que si bien estamos hablando de la guerra filibustera, la cual se da en Centroamérica, el filibusterismo se inicia ya durante la época del Imperio Español. Las primeras acciones filibusteras se dan contra Florida, luego contra Texas, e incluso podríamos definir que la famosa independencia de Texas realmente tiene muchos elementos filibusteros y que algunos de los soldados que pelearon a favor de los Estados Unidos, o bueno, de Texas en ese caso, eran definitivamente filibusteros.
El mismo William Walker, ya lo mencionaba también, creo que David lo mencionó, si no me equivoco, también había actuado ya antes de llegar a Centroamérica en el norte de México. En 1853 invadió Baja California y Sonora y estableció la República de Baja California y Sonora. Incluso creó su propia bandera, tenía una constitución, etcétera. Todo el sistema bien definido de cómo se hacía este tipo de invasión militar privada, eso es importante mencionarlo, que tenía como fin el crear repúblicas y robar territorio, generalmente ya sea del Imperio Español o una vez que fueran independientes de territorios de habla hispana. Es decir, hablamos de Florida, hablamos de partes de Alabama, hablamos obviamente del norte de México, también hubo invasiones filibusteras a Cuba y obviamente a Centroamérica, que es la que vamos a conversar esta vez. Otro elemento importante del filibustero, ya mencioné que estos son ejércitos privados, pero tal vez el concepto de mercenario hay que tener un poco de cuidado. Si bien es cierto que William Walker empieza a trabajar en Nicaragua como un mercenario, sus intenciones no son las de trabajar como un mercenario. Es decir, un mercenario es un soldado pagado por un gobierno específico o por una organización y su objetivo es simplemente cumplir las órdenes militares estratégicas específicas de la situación. En el caso de los filibusteros, va más a fondo. Los filibusteros realmente son una especie de punta de lanza del expansionismo estadounidense. Y hay que recordar que ya en 1794, justamente debido a las guerras revolucionarias francesas, Estados Unidos firma un acta de neutralidad en la cual declara que la participación de sus ciudadanos en cualquier evento militar en el cual Estados Unidos no está envuelto, exime a Estados Unidos de cualquier responsabilidad. Y de hecho, estos ciudadanos deben ser castigados de acuerdo a esta ley. Es muy interesante, por ejemplo, que cuando William Walker invade el norte de México y luego es echado, llega a California y le dan un juicio. Es decir, eh, tiene que defender su posición, pero lo curioso es que es una especie de juicio fantasma, enmascarado de todas estas ideas del destino manifiesto que voy a mencionar más adelante. Los jueces dejan libre a Walker cuando es claro que él violó las reglas del acta de neutralidad. No solo eso, sino que está demostrado que William Walker y también otros filibusteros tuvieron gran apoyo de inversores privados, pero además de miembros del gobierno estadounidense, senadores, representantes, generales, etcétera. En el caso de William Walker, en cierto momento, incluso de embajadores de Estados Unidos, representantes directos del gobierno federal, ¿verdad? Em, el caso centroamericano, no solo hay que tomar en cuenta el acta de neutralidad, sino que hay otro problema para el avance estadounidense en Centroamérica y el Caribe, que es el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 entre los británicos y Estados Unidos. Los dos, obviamente, buscando expansionismo en los territorios, pero saben que está el problema, obviamente, de una confrontación directa. En este tipo de guerra fría de mitad del siglo XIX, eh, los británicos y los estadounidenses firman este tratado en el cual afirman o prometen que no van a invadir ningún país centroamericano o del Caribe, o ni siquiera invadir, sino ni siquiera intervenir. Que la idea es que si en algún momento algún país decide favorecer comercialmente a una u otra potencia o establecer cierto tipo de tratados, será por la voluntad de ese país y no por una interferencia directa. Esto obviamente esposa las manos del gobierno estadounidense que ya sabemos 2 años antes, pues había iniciado una guerra contra México para conquistar la mitad del país y tenía obviamente otro tipo de ideas. Ya sabemos, por ejemplo, el, las intenciones ya a mitad de los 1850 con Cuba, por ejemplo, y otro tipo de expansionismo, pero este tratado impedía eso. Por lo tanto, necesitaba de un agente privado que pudiera conquistar estos territorios de alguna forma y luego, precisamente a semejanza de lo que pasó en Texas, unos años después, anexarlo a los Estados Unidos. Para esto hay que entender el bagaje ideológico filibustero. Y creo que se ha hablado mucho, por ejemplo, he leído varios historiadores que hablan mucho del tipo de armamento usado en cada guerra como base de la estrategia
y de la táctica que se va a usar durante una guerra. Pues lo que es obvio, qué tipo de instrumentos se van a usar define tu actuación en el campo, pero también hay que definir otros conceptos culturales, sociales, políticos y económicos. Y en el caso de Estados Unidos, está muy vigente el concepto del destino manifiesto. Ese término todavía no está acuñado para 1850, pero definitivamente ha influido el expansionismo estadounidense hacia el oeste, hacia el sur, en territorio español, ya mencioné Florida, por ejemplo, y luego también en territorio mexicano, una vez que México es independiente, ¿verdad? El, el- el- el destino manifiesto es un sistema ideológico muy, muy interesante por su complejidad. Tiene factores tremendamente racistas. Está definido por un grupo de, de personas que manejan cierto tipo de características fisiológicas, las cuales definen la prominencia de cierta cultura sobre otra. Además, hay todo un concepto religioso muy, muy fuerte. Eh, Definitivamente hay un anticatolicismo como parte del destino manifiesto eh, muy fuerte, pero además hay un sentido misionario en el concepto del destino manifiesto. Es decir, estas conquistas no son solamente porque, usando el tipo de ideología del destino manifiesto, porque somos una raza superior o porque nuestra religión es mejor. No, también hay una cuestión de misión. Tenemos que hacerlo por el bien de la humanidad. Son conceptos muy enrevesados y si se leen algunos autores del Destino Manifiesto se contradicen muchísimo y hay grandes niveles de hipocresía. Obviamente, hablar constantemente de democracia cuando esa democracia se adquiere a través de dictaduras militares no tiene ningún sentido. Pero es parte de este bagaje ideológico que va a influenciar a los filibusteros, no solo a Walker, sino a todos los que lo acompañan. Por otro lado está el Teatro de Operaciones, que es Centroamérica. Centroamérica, como ya lo mencionó David, eh, tiene ciertos problemas de estabilidad para mediados de los 1850. Recordemos que este territorio era el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala durante el Imperio Español. Para 1821 se declara independiente, pero hay toda una disputa de qué va a ser Centroamérica en ese momento. Las provincias, algunas deciden unirse al Imperio Mexicano de corta vida, otros deciden seguir el ejemplo de Guatemala y hay otras zonas que deciden mantenerse totalmente independientes. No es sino hasta 1824 que todos esos países por fin se consolidan en una sola nación, la República Federal Centroamericana, que va a existir por un par de décadas, pero con una gran inestabilidad política. Eh, las guerras entre los que se llamaban liberales y conservadores van a crear una inestabilidad política, económica y social en el país que promueve la separación de los estados. Los estados, de hecho, se separan ya para 1838, por lo menos Costa Rica, Nicaragua, y poco a poco los demás también se van separando. Sin embargo, se mantienen como estados. No fundan repúblicas, sino hasta más tarde. Por lo menos 10 años tienen que pasar antes de que estos países decidan por fin establecerse de una forma independiente. Entre 1838 y 48 están con una especie de limbo político en la cual de alguna forma están separados de Centroamérica, pero deseosos de reunirse, claro, en condiciones más estables y con ciertas mejoras. Pero ya para 1848, tanto Costa Rica como Nicaragua empiezan a establecer, y Guatemala también, empiezan a establecer repúblicas independientes. Igual con la misma inestabilidad política del momento. Y ese es el caso de Nicaragua. Nicaragua tiene dos partidos dominantes, los legitimistas y los democráticos. Los legitimistas se han catalogado como parte del bando conservador y los democráticos como parte del bando liberal. La guerra civil se da por una disputa electoral. Los democráticos acusan a los conservadores de fraude electoral, no reconocen al presidente y se da una disputa de poder. Parte de las disputas de poder tienen que ver con disputas localistas. Por eso a veces el término liberal y conservador tiende a ser muy absolutista y hay que entender que hay otros intereses de por medio. Los democráticos tienen su capital en León y los conservadores en Granada. Y son estas dos ciudades, las más grandes del país, las que seguramente se van a confrontar. Es obviamente ilógico pensar que no hay liberales en Granada y que no hay conservadores en León.
pero el concepto de conflicto está conectado con esas dos ideologías. La guerra civil, claramente los conservadores tienen una ventaja militar y de apoyo numérico, y por ello los democráticos deciden pedir auxilio al extranjero. Y aquí es donde entra el personaje William Walker. William Walker, sabiendo los errores que había cometido cuando invadió México, decide forzar a los democráticos a firmar un contrato que lo exime de cualquier posibilidad de caer en violaciones del acta de neutralidad. Es decir, que si él va a ser contratado como mercenario, tiene el Partido Democrático que concederle la nacionalidad nicaragüense inmediatamente. Este obviamente es un manejo de papeles muy básico, pero lo defiende de cualquier problema que pueda tener en caso de que sean derrotados y enviados de nuevo a Estados Unidos. Además de eso, le da la ventaja de que al ser ya nicaragüense, no puede ser considerado necesariamente extranjero y sus decisiones van a ser tomadas como si fuera un patriota nicaragüense. Este concepto, de nuevo, va a ser muy importante durante la guerra. Em, el ejército de Walker también es otro aspecto muy interesante. Muchos de ellos se consideraban colonos, siguiendo un poco el mito estadounidense del establecimiento de su país. Estos pioneers, la verdad, que empezaron a moverse hacia el oeste, eran simplemente colonos, no eran invasores, no eran miembros de un ejército ni nada por el estilo. Y sin embargo, obviamente, cuando vemos estos colonos que seguían a Walker, vemos a gente con muchísima experiencia militar. Muchos de ellos fueron veteranos de la guerra contra México, es decir, tenían todo el bagaje militar, estratégico y táctico y de armas para pelear una guerra larga y sostenida. Además, todo el entrenamiento militar que se necesitaba. Y a esto se le unió un grupo de veteranos de las revoluciones de 1848. Hay varios húngaros, austriacos, alemanes, algunos irlandeses que habían recién llegado a Estados Unidos hace pocos años y vieron esto como una oportunidad, más que nada, siguiendo las ideas de Walker. Bueno, si participó en esta guerra, significa dinero, significa recompensa, significa tierra, significa un avance para mis propósitos. Uno de los líderes, Luis Schlesinger, húngaro, había participado en las guerras junto con Kossuth en Hungría. Y uno de los personajes más famosos es Charles Henningsen, nacido en Bélgica, pero digamos que mercenario o, si se quiere, un militar profesional en el sentido de la época, ¿verdad? No casado con una nación, sino casado con la guerra, si se quiere. Henningsen participa en las primeras guerras carlistas en España. Después de eso, se va a pelear en Rusia con el ejército ruso en la guerra contra Circasia. Termina también en las revoluciones de 1848 en Hungría y finalmente en Nicaragua. Y después de la derrota de Walker en Nicaragua, se une a los Estados Confederados del Sur. Podemos ver toda una especie de lógica de su vida como un militar profesional en ese sentido, y él no es el único. Muchos de los que se unen a Walker tienen este tipo de experiencias. Es decir, con esto quiero afirmar que no son simplemente aventureros, sino que son gente con conocimiento militar muy, muy profundo. Walker llega a principios de 1855 a Nicaragua, como les dije, a unirse al Partido Demócrata. Y para el 29 de junio se enfrenta por primera vez al Partido Conservador o al Ejército Conservador, el ejército legitimista, en la ciudad de Rivas. Obviamente les voy a enseñar un poco el teatro de la guerra en algún momento para que nos ubiquemos, en especial porque si menciono algunas ciudades en abstracto va a ser difícil seguir la lógica de lo que está pasando. La primera batalla de Rivas, los conservadores están cerca de la ciudad, la toman como punto estratégico. Y aquí es donde William Walker va a hacer va a tener su primera experiencia militar en Nicaragua. Durante esta batalla, de hecho, los filibusteros son derrotados. William Walker inicialmente llega con poco menos de 100 filibusteros, eh, y, y en Rivas es apoyado también por los democráticos, pero
especialmente por una especie de táctica militar que se usaba en Centroamérica en esa época. Es derrotado porque se refugia en algunos de los edificios de la ciudad. Aquí los filibusteros van a mostrar su experiencia relacionada con las guerras contra México, porque la ciudad de Rivas, como muchas ciudades centroamericanas en aquella época, los edificios eran mayoritariamente de adobe, con muros muy, muy gruesos, los cuales representaban excelentes fortificaciones. Y esto significaba, pues, para ambos bandos. Ya en la batalla de Monterrey, en la guerra entre Estados Unidos y México, el ejército estadounidense aplica una táctica muy interesante, que es hacer volar estas paredes de adobe para poder tomar casa por casa los puestos defensivos del enemigo. Los filibusteros utilizan esta misma estrategia, lo cual habla obviamente de la transferencia de conocimiento y de experiencia militar de un lugar a otro. Lo que ellos no esperaban, sin embargo, es una táctica que se usaba normalmente en Centroamérica en aquella época, porque estas casas de adobe, el techo era sostenido generalmente por una especie de cañas secas, realmente cañas de azúcar secas o de bambú, y las cuales se unían justamente en las esquinas. Por lo tanto, el prender fuego a estas cañas en la esquina era una estrategia para desalojar al enemigo. Los filibusteros no tenían conocimiento de esto, obviamente, y esto hace que los conservadores derroten a los filibusteros y a los liberales en la primera batalla. Otra cuestión sobre la batalla de Rivas, la primera, tiene que ver con la naturaleza de esta guerra. Primero, los bajos números. Las batallas difícilmente tenían más de 2,000 soldados por bando. Eran batallas pequeñas, más que nada por la cantidad de población de esos países en Centroamérica. Un ejemplo es que Costa Rica tenía 150,000 habitantes en ese momento. Ya les da una idea de cuántos soldados puede un país con 150,000 personas pues, tener en su ejército. Y lo segundo es que la gran mayoría de las batallas no se dan en el campo, son batallas urbanas, lo cual de alguna forma dificulta el conocimiento de los ejércitos que están más acomodados a la tradición napoleónica u otro tipo de estrategias, ya que en esas guerras casi no hay batallas urbanas y la experiencia, por lo tanto, tiene que ver más con un tipo nuevo de batalla que luego, obviamente, ya en siglos XX van a ser más comunes. Walker es derrotado en Rivas, y aquí les presento el primer mapa para ayudarles un poco. Rivas, localizada al sur, está bordeando el lago de Nicaragua. La ciudad de Granada, que es la capital de los conservadores, también está bordeando el lago. Ustedes pueden ver en el mapa León, más hacia el norte, y Managua, localizada un poco en el centro. Managua, en este mapa, obviamente aparece como la capital, no es el caso. Hay dos capitales, León y Granada. Managua, de hecho, acaba de ser fundada hace unos pocos años en ese momento, y no era tan importante como ciudad, pero sí tenía, sí como punto estratégico. La cuestión es que Walker se da cuenta de que el ejército conservador, después de derrotar a los liberales, empieza a moverse poco a poco regresando hacia Granada por tierra. Y aquí es donde Walker decide invadir Granada por mar. No por mar, por el lago. Y obviamente llega una Granada totalmente desprotegida. El ejército conservador está apenas de camino, le va a tomar por lo menos un par de días llegar, y cuando Walker llega, ya los conservadores no tienen nada que hacer. La ciudad está tomada, obviamente eso significa que las familias de los conservadores sirven de rehenes, y con esto William Walker básicamente termina la guerra civil en Nicaragua. Obliga a los conservadores a firmar un pacto en el cual Walker se convierte en el general del ejército nicaragüense. Obviamente ya empieza a tomar su posición de fuerza y a tomar decisiones en el gobierno. La llegada de Walker al poder se da gradualmente, pero en pocos días, porque algunos de los miembros del gobierno, del nuevo gobierno estadounidense, eh, empiezan a recelar un poco los avances de Walker, y en el caso del general Ponciano Corral, decide pedir apoyo a los países centroamericanos. Se da cuenta, obviamente, que Walker está ahí para conquistar Nicaragua, y por lo tanto, decide Walker arrestar a Ponciano Corral y fusilarlo. Y de esta forma se elimina el principal opositor a la capacidad de Walker de tomar el poder. En los siguientes días, Walker va a poner a un nuevo presidente a cargo,
básicamente un títere de Walker, y Walker va a empezar a tomar todo tipo de decisiones en Nicaragua. El fusilamiento de Corral va a ser básicamente el inicio de la guerra ya de una forma más amplia. Juan Rafael Mora, el presidente de Costa Rica, inmediatamente después de ese fusilamiento, lanza su primera proclama en la cual anuncia la posibilidad de que Costa Rica entre en la guerra. Aquí tengo una pequeña, un extracto de la proclama de Juan Rafael Mora. Ahora, hablo de Mora porque esto nos va a ayudar a explicar un poco la situación del ejército costarricense en esa época. Juan Rafael Mora, de alguna forma, durante su presidencia entre 1849 y 1859, apoyó la modernización del Estado costarricense que, que hizo de Costa Rica un país mucho más cercano a, a una posibilidad de modernización económica y social y política comparada con otros países de Centroamérica en ese momento, basándose básicamente en el cultivo del café. Ya Costa Rica empezó a exportar café incluso antes de su independencia, empezó a exportar café a Chile, esto antes de cualquier otro país centroamericano, y ya después de 1821 empezó a exportar café a Inglaterra. Esto le produjo bastantes réditos y con este dinero empezó a invertir, por ejemplo, en transporte, precisamente para sacar productos de exportación, pero también para importación, lo cual obviamente iba acelerando la economía costarricense. Ya se hicieron contratos de construcción de ferrocarril en 1850. Se creó la Fábrica Nacional de Licores, un monopolio con el cual el Estado también tenía más ingresos, los cuales ayudaban a promover la construcción de caminos e incluso la creación del primer banco del Estado costarricense, el cual va a permitir préstamos y otro tipo de manejos económicos que va a ayudar a desarrollar económicamente a Costa Rica. La importancia de todo este desarrollo económico tiene que ver con la idea de Mora de también modernizar el ejército y para eso necesita fondos. Lo primero es traerse a algunos instructores militares europeos. El caso más resonado es el de Paul von Salisch, que tenía conocimiento y experiencia militar en las guerras napoleónicas y también las guerras revolucionarias en Europa. Y va a ser el que va a modernizar el ejército costarricense. No solo va a enseñar tipos de estrategias y de tácticas, sino que además se va a apoyar en otros elementos. El auge económico costarricense le va a permitir a Costa Rica ser el primer país que va a comprarle una carga de rifles Enfield 1853 a Inglaterra. Este tipo de arma es la punta de lanza tecnológica del momento. Solo se había usado antes de la guerra filibustera en la guerra de Crimea por los ingleses. Y si bien ya existían rifles antes de 1853, el Enfield tiene la ventaja de que precisamente por el desarrollo industrial de Inglaterra, su costo era mucho más bajo que los rifles anteriores y además de eso, por primera vez se introduce el uso de la bala Minié, lo cual hace que estos rifles tengan disparos mucho más exactos y a mayor distancia también. Esto le da una ventaja al ejército costarricense sobre los demás ejércitos centroamericanos y también obviamente sobre los filibusteros. Ahora, en términos de estrategia, hay que tomar en cuenta el terreno, obviamente. En este caso, la ruta del tránsito es el elemento principal. Les comentaba antes la cuestión del Canal de Panamá y que obviamente en esta época el Canal de Panamá no es ni siquiera una idea. El concepto que todos los países tienen desde la época del Imperio Español, ya se dan los primeros conceptos de trazar un canal a través de lo que se llama la ruta del tránsito. Es decir, expandir, drenar un poco el río San Juan, que sirve de frontera entre Costa Rica y Nicaragua. El viaje continuará sobre el lago de Nicaragua y finalmente, tal vez abrir un paso entre la zona de la Virgen en el lago de Nicaragua y la costa del Pacífico en San Juan del Sur. Se hacen varios proyectos, uno es abrir obviamente el canal completamente, la otra es de hecho establecer un ferrocarril en la parte más delgada de ese istmo, o como se estaba haciendo en 1855 y 56, una serie de diligencias y carretas que conectaban la Virgen con San Juan del Sur. La distancia son solamente 22 kilómetros, realmente es una zona muy, muy pequeña de territorio, no muy difícil, por lo tanto, de cruzar por tierra,
y tal vez eventualmente de romper para ya establecer un canal directo. Esta es básicamente la zona. La ruta del tránsito ya había sido utilizada o estaba siendo utilizada en ese momento comercialmente por el Comodoro Vanderbilt. Cornelius Vanderbilt era de los personajes con más dinero en Estados Unidos en ese momento, muy relacionado con la construcción de ferrocarriles en Estados Unidos y también con el uso de vapores en todo de Estados Unidos, en los ríos, en el Mississippi especialmente, y también estableció una ruta de vapores que conectaban la vía del tránsito. Regresemos a este mapa para mostrarles. La idea es que al no haber todavía ferrocarriles totalmente conectando el este con el oeste de Estados Unidos, la ruta más fácil para llegar desde el este al oeste era utilizando estos barcos de vapor. Los puertos principales eran Nueva York, Nueva Orleans por el lado del Atlántico y San Francisco por el lado del Pacífico. Los vapores llegaban al río San Juan desde el norte y entraban, obviamente, había diferentes tamaños de vapores dependiendo del ancho y de la profundidad del río. Entonces, los pasajeros tenían que transportarse en barcos a la vez. Y como les mencioné antes, entre la Virgen y San Juan del Sur había un transporte de diligencias y de carretas, y ya después de ahí otros barcos de vapor que llevan a San Francisco. Por lo tanto, en esta guerra esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque básicamente los filibusteros van a recibir cualquier apoyo económico, de suministros y obviamente de nuevos reclutas y soldados por la ruta del tránsito. Además, está claro que Walker ya está pensando en la posibilidad de utilizar esto para definir su imperio. Su imperio va a estar creado alrededor de esta ruta del tránsito porque él entiende muy bien que este va a ser el nuevo canal en Centroamérica y que el que posea el canal va a tener toda la posibilidad de control económico y político de la región. Les enseño este otro mapa para que veamos algunas de las locaciones que van a ser importantes durante esta guerra. Empecemos por la derecha, obviamente, a la entrada del río San Juan, San Juan del Norte. Si seguimos el río, el punto de la Trinidad es muy importante porque si ustedes siguen la ruta hacia el sur de la Trinidad, hay un río, el río Sarapiquí, que luego tiene su afluente, el río Sardinal, que si se entra por ese lado, básicamente se llega al Valle Central costarricense, que es la zona más poblada del país. Por lo tanto, estratégicamente es muy importante. Siguiendo el río, el Castillo Viejo es otra posición muy importante. El Castillo Viejo, de hecho, es un castillo que fue construido durante la época del Imperio Español, precisamente para defender la ruta. Y de hecho tiene su propia historia. El famoso almirante Nelson, de hecho, fue derrotado aquí durante la guerra de la independencia de Estados Unidos, en la guerra entre España e Inglaterra. Por lo tanto, ya tenía su bagaje histórico este lugar. El fuerte San Carlos, obviamente, vigila la salida o entrada entre el lago de Nicaragua y el río San Juan. Y luego a la derecha, ya pasando el lago, la Virgen, San Juan del Sur y Rivas. Como ustedes pueden ver, el que controla Rivas básicamente controla el istmo, que es la parte final de la vía del tránsito. Y por eso estas son las diferentes zonas que los diferentes ejércitos van a tratar de ocupar. El ejército costarricense decide declarar la guerra cuando ya es inminente que Walker está en el poder y manda dos ejércitos. El mayoritario se va a ir por el lado del Pacífico, llegando al puerto de Punta Arenas y luego entrando por el río por la península de Guanacaste, atravesando la ciudad de Liberia, que es la capital de la provincia de Guanacaste, y siguiendo ruta norte en dirección hacia Rivas. Por otro lado, hay un destacamento menor que va a entrar por el río Sardinal y se va a ubicar justamente, no exactamente en la Trinidad, en la frontera, sino en la zona en que se bifurca el Sarapiquí. Son las dos posibles entradas a la meseta central y van a mandar un pequeño destacamento para asegurarse que ningún filibustero va a entrar por ese lado. Es justamente en la Hacienda Santa Rosa donde se da el primer encuentro. Ya los ejércitos filibusteros para el 20 de marzo están dentro de Costa Rica, han invadido el país y llegan a una hacienda llamada Santa Rosa, justo entre la ciudad de Liberia y la frontera nicaragüense. La batalla realmente dura muy poco, son 15 minutos de batalla. Sin embargo, tiene una importancia estratégica y política muy, muy importante.
Durante la batalla se usan diferentes tipos de estrategias, de tácticas, perdón. Una de ellas es la típica napoleónica, soldados, uno de los destacamentos costarricenses se forma en línea, ya con bayonetas listas, da fuego una vez en línea e inmediatamente se da al asalto con sus bayonetas. El otro tiene que ver con la toma de ciertos corrales de piedra, los filibusteros obviamente lo toman como zonas de protección y aquí es donde los costarricenses tienen que utilizar una arma que tal vez no tan tradicional, pero muy útil en ese momento, que es el machete. Entonces, a punta de machete asaltan los corrales, los filibusteros se retiran hacia la casona que se ve hacia el fondo, de nuevo, de adobe, muy grueso, pero en cuestión de 15 minutos, los costarricenses son capaces de hecho, de entrar a la fortaleza y los filibusteros deciden rendirse. Los costarricenses tienen un destacamento de caballería también en la zona, los cuales persiguen a los filibusteros que se escapan. Muchos de ellos son acribillados mientras escapan, otros simplemente tomados como prisioneros. Y aquí hay una cuestión muy importante. Durante la época colonial en Costa Rica, bueno, en toda la América Española, se seguían las leyes antipiratas. Es decir, los piratas eran sujetos que estaban fuera de la ley y como tales no podían ser em, ¿cuál sería el término? No podían ser llevados a juicio porque habían actuado fuera de la ley y por lo tanto, de acuerdo a las leyes tradicionales, eran ejecutados en el acto. Bueno, en este caso, aunque Costa Rica obviamente tenía un sistema legal y una constitución, tomaba esa ley antigua del Imperio Español y consideraba obviamente a los filibusteros como piratas y ejecutó a varios de ellos en el momento. La batalla de Santa Rosa, aunque pequeña, estamos hablando de 400 filibusteros contra 600 costarricenses, va a ser muy importante estratégicamente. Primero, es la única batalla realmente dentro del territorio costarricense. Me voy a disculpar porque hay otra, pero en un número mucho menor y estratégicamente esta es mucho más importante. Va a ser la última en esa zona, por lo menos, y va a permitir al ejército costarricense continuar avanzando hacia Nicaragua. Entonces, estratégicamente es muy importante. Segundo, moralmente es muy importante. Este es un extracto, por ejemplo, del libro de William Walker, que describe la guerra contra Nicaragua, en la cual afirma que el espíritu de los filibusteros había sido totalmente destrozado durante la batalla. Hay otros extractos de periódicos como el New York Times, por ejemplo, en ese momento, o el Frank Leslie's Illustrated, en los cuales las primeras noticias que llegan sobre la batalla de Santa Rosa eh, los filibusteros dicen que no se enfrentaron a costarricenses, sino que era un ejército francés o alemán. Claro, esto parte del mismo concepto del destino manifiesto de no poder permitir que una persona que no fuera netamente europea y ojalá sajona, fuera derrotada por alguien que fuera de otro tipo de grupo étnico, ¿verdad? Es parte de todo ese prejuicio racial. Em, pero lo importante aquí es que los filibusteros son derrotados absolutamente y lo cual les crea una sorpresa y por lo tanto más temor con respecto a la posibilidad de los ejércitos centroamericanos confrontarlos, ¿no? El otro combate se da en Sardinal, justamente esa avanzada que les mencioné de 100 hombres que llegan a la bifurcación de los dos ríos. Encuentran a filibusteros justamente que están bajando, aproximadamente otros 100. Hay una batalla que dura un par de días justamente en el río y al final de la batalla las dos fuerzas se retiran. Los filibusteros regresan a Nicaragua y los costarricenses deciden bajar un poco a tomar otra posición que es un poco más defensiva, pero es básicamente la única batalla que se va a dar en esa zona. La última batalla importante de esta primera campaña, si la llamamos así, es la segunda batalla de Rivas. En este caso, como les mencionaba, el Rivas es un puesto importantísimo. El que lo tome, obviamente, controla el istmo y ese es el objetivo de Costa Rica. Costa Rica entra a Rivas sin resistencia y empieza a tomar posiciones. Empiezan a acomodarse. La idea es seguir avanzando, pero por el momento están descansando. Y este es el primer error. William Walker sabe la importancia de Rivas y decide atacar la ciudad el 11 de abril en la madrugada, esperando tomar a los costarricenses desprevenidos. Además, Walker tiene suficiente inteligencia, información sobre la posición del ejército costarricense y sabe exactamente dónde está el cuartel general de los costarricenses, el cual, por grave error,
está cerca de la entrada a Rivas. En el cuartel general, obviamente, está el presidente de Costa Rica. Y ese es el primer objetivo de Walker. Walker se lanza hacia el cuartel general tratando de capturar al presidente de Costa Rica. Sin embargo, se da la voz de alarma y llegan suficientes soldados para proteger al presidente, que luego es removido hacia otra zona. El ataque se da por varios costados. La idea es tomar por sorpresa a los costarricenses y forzar la retirada. Sin embargo, después de unos cuantos minutos, los costarricenses se atrincheran y toman los diferentes edificios de la zona este de la ciudad, incluyendo la iglesia y otros edificios. La batalla continúa por todo el día y igual los costarricenses toman la estrategia de quemar varios de los edificios para empezar a forzar a los filibusteros a retirarse, lo cual se da al siguiente día, ya antes del mediodía. Las bajas son altísimas. En el caso de los costarricenses, aproximadamente unos 400 soldados de los 2000 que participaron en la batalla murieron o fueron prisioneros o heridos. Y en el caso filibustero, eran 1200 y aproximadamente 100 de ellos, 110 cayeron muertos. Tal vez la batalla más sangrienta de la época. Walker se retira, es una victoria costarricense en ese sentido, pero crea un gran problema. Y esos son otros elementos de la guerra que a veces no se mencionan tanto. Muchas de las guerras del siglo XIX han demostrado, digamos, las estadísticas que tenemos, que la gran mayoría de los soldados muertos no mueren necesariamente en batalla, sino por enfermedades. Y ese es el caso de esta avanzada costarricense. Ya para unos días después de la guerra, de la batalla contra los filibusteros en Rivas, el cólera morbus, que es una epidemia que ha estado en América en ese momento por un par de años, había llegado desde Europa, es la misma que se da en 1851-53 en Europa, llega finalmente en el 53 a América, y para 1856 está en Nicaragua. Los costarricenses se enferman de cólera y el ejército costarricense decide retirarse. En algún sentido tiene lógica proteger al ejército costarricense de cualquier ataque filibustero. El problema es que el cólera, cuando los ejércitos costarricenses regresan a Costa Rica, van a infectar a la población costarricense. En el próximo año, aproximadamente 10% de la población costarricense va a morir del cólera. O sea, estamos hablando de 150,000 habitantes, 15,000 personas van a morir en el siguiente año, en los próximos meses de cólera. De nuevo, parte de los desastres de la guerra. Para esta época, 1856, Costa Rica no solo estaba trabajando en el frente militar, sino también en el frente diplomático. Don Luis Molina Bedoya es el embajador costarricense ante Estados Unidos y tiene la oportunidad no solo de entablar conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, que por cierto llega a reconocer al gobierno de Walker como el gobierno oficial de Nicaragua, luego se retracta y creo que parte de eso tiene que ver con los esfuerzos de don Luis Molina. Pero Luis Molina además tiene la oportunidad de reunirse con embajadores de varias partes del mundo, incluyendo embajadores franceses, neogranadinos, peruanos, etc. Gracias a estos esfuerzos, Costa Rica logra un empréstito de 100,000 pesos oro de parte del gobierno de Perú para comprar armas, suministros y otro tipo de cuestiones que necesiten para la guerra. Apoyado por el presidente de Perú, don Ramón Castilla y Marquesado, el cual ya de por sí en esa época tiene una cierta conciencia latinoamericana, y para él el apoyo a Costa Rica significa la defensa de la latinoamericanidad. Y justamente aquí hay otros elementos. Tal vez para terminar la cuestión diplomática, el gobierno de Napoleón III decide enviar a Pedro Barilier a Costa Rica, un instructor militar que va a ayudar justamente al ejército costarricense a entender un poco más de tácticas y estrategias más modernas. El gobierno colombiano va a enviar también a varios instructores militares, bueno, neogranadino en esa época, va a enviar varios instructores militares. Chile y Francia, los dos, van a enviar buques a la zona de Punta Arenas, el Pacífico, para proteger la posible invasión de filibusteros por esa zona.
Es decir, ya es un evento internacional, no es solamente una cuestión entre Costa Rica y Nicaragua y filibusteros, es una cuestión que tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con el expansionismo británico, que tiene que ver con Perú, con Nueva Granada, con Chile, con Francia, etcétera. Y eso justamente ayuda al nacimiento del concepto de América Latina. Es en 1856 que vemos el primer uso, tal vez no el primero de todos, pero el momento en que se hace común el uso del término América Latina. Básicamente por dos escritores, uno chileno, Francisco Bilbao Barquín, y el otro José María Torres Caicedo. Eh, Bilbao Barquín da un discurso en París en julio de 1856, en el cual usa el término de América Latina y obviamente conecta este término con la guerra en Nicaragua. Este es un extracto de su discurso. Ayer Texas, después el norte de México y el Pacífico, saluda a un nuevo amo. Hoy las guerrillas avanzadas despiertan el istmo y vemos a Panamá vacilar suspendida, mecer su destino en el abismo y preguntar, ¿seré del sur, seré del norte? Esas guerrillas avanzadas obviamente son los filibusteros. El segundo párrafo, ¿habrá tan poca conciencia de nosotros mismos, tan poca fe de los destinos de la raza latinoamericana? Esa es una de las primeras veces que se utiliza este término en este contexto y obviamente está conectado directamente a la guerra filibustera. En el caso de Torres Caicedo, él escribe un poema llamado Las Dos Américas, y de nuevo copio aquí dos extractos del poema, es bastante largo. El primero, la América Central es invadida, el istmo sin cesar amenazado, y Walker el pirata es apoyado por la del norte pérfida nación. Y más adelante, el mismo poema, la raza de la América Latina al frente tiene la sajona raza. Es decir, es claro que este concepto de la América Latina tiene o le debe en mucho el conflicto que se está dando en Centroamérica en ese momento. De nuevo, una guerra que parece poco importante, pequeña, y sin embargo a nivel global era muy, muy reconocido el esfuerzo centroamericano. Es justamente en esa época en que el resto de Centroamérica empieza a movilizarse. Los países del norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, finalmente firman un pacto para unirse y expulsar a los filibusteros. Y también invitan a Costa Rica a unirse a este pacto. Justamente ese mismo mes, Walker finalmente se declara dictador de Nicaragua, llama a elecciones en las cuales él es elegido presidente sin oposición. Sus primeras decisiones son crear un periódico llamado El Nicaragüense, así sin diéresis, ¿verdad? Es un periódico bilingüe en la cual, si ustedes desean leer este periódico, está accesible en forma digital. Y Walker explica muy bien toda su ideología conectada con el Destino Manifiesto y lo que pretende hacer en Centroamérica. Una de ellas es la legalización de la esclavitud, obviamente, siendo de Tennessee, es muy lógico que su pensamiento está conectado con el proceso de la esclavitud. Además de eso, menciona en forma constante dos conceptos, el elemento americano, que es un elemento que va a regenerar a Nicaragua, es un país, por lo tanto, corrupto, perverso, y necesita ser regenerado, y la única forma de hacerlo es incluir más elementos americanos. Con esto se refiere a la inclusión de más personas viniendo de Estados Unidos y a la expulsión de todos aquellos que tengan ascendencia española, y obviamente la esclavitud de todos aquellos que tengan ascendencia africana o indígena. Cualquiera que llegue de Estados Unidos va a ser nacionalizado nicaragüense automáticamente y además se le van a conceder cierta cantidad de tierras específicas. Y finalmente hace del inglés el idioma oficial. Ese es el momento en el cual los dos bandos nicaragüenses deciden alejarse de Walker, se unen, firman un pacto también, y esta unión va a hacer que el nuevo ejército nicaragüense, pequeño en tamaño obviamente porque Walker tiene controlado la mayoría, van a confrontarse a las fuerzas filibusteras y van a derrotarlo en la batalla de San Jacinto en septiembre de 1856. Es una batalla pequeña, pero de nuevo muy, muy simbólica. Finalmente, la llegada de los ejércitos centroamericanos va a cambiar la situación en Nicaragua. La entrada de los tres ejércitos se da por el norte, por el lado Chinandega, y van a finalmente llegar a la zona de Managua,
tomando toda la zona norte y cubriendo cualquier posible retirada de Walker. Una vez llegado a Managua, se va a dar un juego acá en esta zona, entre Managua, Masaya y Granada, tomando en cuenta que tomar Managua significa controlar la zona norte y tomar Granada significa obviamente tener control del lago y de la zona del tránsito. Entonces, Walker, al darse cuenta de esta situación, decide retirarse a Managua, a Granada para protegerla, mientras que el ejército centroamericano avanza y toma Masaya sin resistencia. Estando en Granada, los ejércitos centroamericanos deciden una estrategia de doble pinza. Los salvadoreños se van a manejar desde Masaya, mientras que los guatemaltecos, bajo el mariscal Zavala, van a moverse este, por el lado de la izquierda para luego atacar por el sur Granada. Parte del problema, sin embargo, es que los centroamericanos, como creo que don David lo había mencionado, creo que una conversación que tuvimos antes de empezar a grabar, es la cuestión de cómo los aliados o estas coaliciones tienen problemas de coordinación. Obviamente el ejército salvadoreño cree que su general es el más importante y el que tiene más experiencia, y lo mismo piensa el guatemalteco. Por lo tanto, los salvadoreños no van a escuchar a los guatemaltecos y viceversa, lo cual es muy, muy difícil trabajar en conjunto, aunque tienen obviamente una mayoría de números. El ejército guatemalteco baja, mientras William Walker se da cuenta de esta división del ejército, ataca Masaya, tratando de derrotar a una de las dos avanzadas. El ejército guatemalteco sube hacia Granada, toma la ciudad y obviamente Walker se da cuenta que no puede dejar su retaguardia descubierta, ataca Granada de nuevo y expulsa al ejército guatemalteco. Es claro que Granada es la puerta para las fuerzas de Walker por el contacto con la ruta del tránsito. La segunda batalla, Masaya, los ejércitos están colocados en Masaya y centroamericanos. Walker obviamente se da cuenta de que ninguno de los tres ejércitos, el hondureño, el salvadoreño y el guatemalteco, están coordinando realmente y decide atacar Masaya directamente. Sin embargo, la ventaja numérica hace que se retire de nuevo. Y esto va a cambiar un poco las cosas porque Walker se da cuenta de que su derrota en Granada es inminente y decide destruir la ciudad. La quema y empieza a abandonarla a finales de noviembre y diciembre de 1856. Es justamente en ese mes que Costa Rica regresa. Después de varios meses de los problemas del cólera, de rearmarse, Costa Rica entra de nuevo en la guerra. Y de nuevo les muestro el mapa de la parte donde va a continuar la guerra durante esta época, especialmente en diciembre, enero del 56-57, es lo que los costarricenses llaman la campaña del tránsito. Costa Rica se da cuenta que los ejércitos centroamericanos ya están invadiendo desde el norte y que la única forma de asegurarse una victoria completa es cerrar el río San Juan. Para ello, lo que necesitan es tomar Punta Castilla, tomar la Trinidad, el Castillo y Fuerte San Carlos y tomar todos los vapores de la zona. La línea roja que ustedes ven abajo representa al ejército costarricense entrando por el río Sarapiquí. Y la idea es que en cada uno de estos puestos van a asaltar los diferentes barcos de vapor, tomarlos y con ellos transportarse a los diferentes puestos, tomando los demás barcos de vapor y tomando todos los diferentes puntos estratégicos de la zona. Entonces, después de tomar la Trinidad, van a subir hasta Punta Castilla, San Juan del Norte. Ahí van a tomar varios de los vapores en batallas contra los filibusteros. Toman el castillo y finalmente el fuerte de San Carlos. Para el 3 de enero de 1857, el ejército costarricense ya tomó el río, tiene control de los puestos más importantes y control de casi todos los vapores en la zona. Es decir, le cerró la retirada a los filibusteros. Por lo tanto, después de estar hablando de esta zona de Managua, Masaya y Granada, nos vamos a mover un poco más al sur, porque Walker va a decidir pelear en la zona del Istmo su última batalla. El ejército costarricense entra por el lado de Liberia y finalmente llega a San Juan del Sur. En ese momento, Walker también va a bajar desde Granada hacia la Virgen. Y cuando estas fuerzas filibusteras llegan a la Virgen, se van a varios combates, incluyendo uno marítimo entre dos buques frente al puerto de San Juan. Luego, los costarricenses van a subir hacia Rivas, mientras los filibusteros llegan a San Juan del Sur. Allí se reúnen con los ejércitos centroamericanos que vienen del norte, en la zona de San Jorge, y finalmente Walker llega a Rivas.
Este va a ser casi el final de la guerra, excepto que, recordando la vía al tránsito, va a llegar un refuerzo filibustero de casi 1,000 soldados desde Nueva Orleans. De estas fuerzas incluyen al general Titus, que luego va a ser famoso durante la guerra civil. Fue famoso también durante las batallas en Kansas, el famoso conflicto de 1856 en Kansas, y luego va a ser general del ejército confederado. Estas fuerzas llegan, entran por el río, toman varios de los buques y de hecho expelen a los costarricenses de la zona de Punta Castilla y la Trinidad, y finalmente el castillo será la batalla final donde estos filibusteros son derrotados. Esta defensa del río es muy, muy importante. Si estos filibusteros hubieran entrado hasta el fuerte de San Carlos, hubieran permitido la salida de Walker, pero los costarricenses fueron capaces de detenerlos en el castillo. Este es simplemente una gráfica para mostrarles la explosión de uno de los vapores durante este constante toma y daca de la toma de los vapores en el río. Entre febrero y mayo de 1856, los ejércitos centroamericanos rodean Rivas. Algunos lo llaman la tercera batalla de Rivas. Es mejor llamarlo tal vez el sitio de Rivas. Los ejércitos centroamericanos bombardean las fuerzas de Walker. Hay un par de intentos de atacar Rivas, infructuosos. Y finalmente, después de 3 meses de sitio, se obliga a William Walker a rendirse. El 1 de mayo de 1857, William Walker firma la rendición y abandona Nicaragua. Esto termina, digamos, la fase más importante de la guerra filibustera. Regresa a Estados Unidos, pero Walker, de hecho, tiene 2 intentos más de tomar Centroamérica, una a finales del mismo 1857 y otro en 1860. En ese caso, no decide atacar Nicaragua directamente, sino que ataca el puerto de Trujillo en Honduras. Allí, ayudado por los ingleses, es capturado y fusilado el 12 de septiembre. Eso termina oficialmente la guerra filibustera. Ahora, esta guerra tiene un ligado muy importante y con esta sección termino. En cierta forma, el fusilamiento de Walker termina con la mayoría de las aventuras filibusteras que se habían iniciado, como les mencioné, a finales de los 1700, pero son parte de la crisis que ya se venía presentando en Estados Unidos en relación a una posible guerra civil, la cuestión de la esclavitud, la cuestión de los nuevos estados que se crean, unos que aprueban la esclavitud, otros que no, y el balance en el Congreso. En mi opinión, el fusilamiento de Walker y el fin de la guerra filibustera y por lo tanto la imposibilidad del expansionismo del sur en el Caribe y en Centroamérica es parte de los motivos por los cuales la guerra civil estadounidense inicia. Es claro y muy interesante que la ideología del destino manifiesto está conectado con la esclavitud, porque la gran mayoría de soldados que participaron en la guerra filibustera se alían a los Estados Confederados del Sur durante esa guerra. Además de eso, hay cierta memoria histórica sobre William Walker y los filibusteros. La fotografía que ustedes ven es una placa que ustedes pueden encontrar en la ciudad de Nashville. Está casi en el puro centro de la ciudad, dedicada a William Walker y glorificándolo como el único estadounidense que fue presidente en otro país. Además de una gran producción literaria que se empieza a exacerbar especialmente en la época de 1890-98, es decir, justo cuando Estados Unidos inicia un nuevo proceso de expansionismo con la guerra contra España, la toma de Cuba, Puerto Rico, etcétera. Durante desde este tiempo se van a publicar un montón de novelas y de historias romantizadas de William Walker y los filibusteros en general. Una segunda oleada se da durante el expansionismo estadounidense en los 1920s, la invasión de Cuba, de República Dominicana, de Haití, de Nicaragua, etcétera. Nuevamente se va a acelerar esto. Es decir, que hay una conexión entre la idea del filibustero y el concepto de la causa perdida en Estados Unidos, esa cuestión romanticista de los Estados Confederados. En el caso centroamericano, Costa Rica y Nicaragua definitivamente van a establecer una fuerte identidad nacional conectada con la guerra. Los demás países no tanto. Este es un ejemplo de algunos de estos legados materiales, si se quiere. El Monumento Nacional en San José, Costa Rica, a la izquierda, el monumento al héroe Juan Santamaría a la derecha. En el centro, una estampilla, por ejemplo, dedicada
de nuevo a Juan Santamaría, y en la parte inferior una moneda de 200 colones de oro, celebrando también a Juan Santamaría, y en el centro un billete de 100 colones dedicado al presidente Juan Rafael Mora. Eso simplemente es un ejemplo. Otro lo pueden encontrar, de hecho, no muy lejos de las instalaciones del INISEC en Madrid, en el Parque Norte del Carmen Tagle. Pueden ustedes encontrar una estatua dedicada al héroe costarricense Juan Santamaría. Así que para David, bueno, David no vive exactamente en Madrid, pero tampoco le queda tan lejos ir a visitar esta estatua si tiene alguna oportunidad. En Nicaragua también vemos otro tipo de celebraciones. Obviamente tenemos los héroes nacionales, los dos, el general Zelaya, Estrada, perdón, y el héroe Andrés Castro. Como pueden ver, también estampillas, también billetes y estatuas dedicadas a estos héroes. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Marco Cabrera por su valiosa participación y por compartir con nosotros su conocimiento sobre un episodio tan trascendental como la guerra filibustera en Centroamérica. Su análisis nos ha permitido comprender mejor las complejas dinámicas políticas, sociales y militares que marcaron este periodo, así como la importancia de la unidad regional frente a las amenazas externas. Y ahora, si les parece bien, vamos a comenzar con algunas preguntas también para contextualizar a nuestra audiencia y sobre este importante acontecimiento y profundizar aspectos claves también que se vieron. Si te parece bien, iniciamos con algunas preguntas, David. Sí, perfecto. Mira, una de las preguntas que tenemos es la siguiente. ¿Qué se entiende por filibusterismo en el contexto del siglo XIX en Centroamérica? Claro, el concepto varía obviamente durante las guerras y después. Al principio está claro que el uso que da el presidente Mora es un uso ya establecido, porque en los periódicos de la época se nota que él no necesita describir que es un filibustero. Es decir, este es un tipo de mercenario, un aventurero que está conectado con las guerras, con la guerra en Texas y con las invasiones del norte de México, lo que significa que obviamente los gobiernos centroamericanos estaban muy al tanto, gracias a la prensa internacional, de las diferentes invasiones filibusteras. Es decir, estos eran agentes del expansionismo estadounidense que lo que pretendían era tomar el control del país y conquistar a estos diferentes países, y establecer de nuevo la esclavitud, y expulsar a cualquiera que tuviera ascendencia hispana de la región. El otro concepto tiene que ver ya con cómo se interpreta el filibusterismo décadas después de la guerra, porque ya para 1880, cuando se empiezan a crear las primeras estatuas y los primeros decretos recordando estas guerras, el término filibustero viene a ser un símbolo de la amenaza a la soberanía nacional. Entonces es fascinante cómo, por ejemplo, Costa Rica recibe ciertas amenazas de invasión militar de Nicaragua y de Guatemala a finales de 1800, y lo primero que hace es comparar a los posibles costeros como una amenaza a la soberanía nacional. Y hay incluso un momento en que hay un grupo rebelde costarricense que fue exiliado, trata de reingresar a Costa Rica y de dar un golpe de Estado, y de nuevo la prensa los declara como filibusteros. Es decir, hay todo un nacimiento o toda una conexión entre filibustero y el respeto al Estado, a la democracia y obviamente a la soberanía nacional, lo cual continúa, pero obviamente fue establecido en el siglo XIX. Porque una cuestión, Marco, en cuanto a lo que tú comentas de esta respuesta, de esas características del filibusterismo en Centroamérica, ¿crees que realmente uno de los intereses, digamos, vitales de ese movimiento en Centroamérica a nivel económico y esclavista era quizá para establecer una colonia esclavista o colonias esclavistas y controlar de esta manera las rutas comerciales estratégicas en el paso interoceánico de Nicaragua? Definitivamente, y no hay que ir muy lejos. El mismo Walker en su libro lo afirma, presenta una defensa de la esclavitud como una necesidad para una sociedad moderna, democrática. Curiosamente, aunque él obviamente ha establecido una dictadura militar y ha establecido o restablecido la esclavitud,
lo cual de nuevo es parte de esas contradicciones absurdas. Hay otro libro que se me escapa el título del autor en este momento, que son unas memorias de un soldado de Walker, en la cual él cuenta que Walker de hecho también afirmaba que su idea no era solamente conquistar Nicaragua. De hecho, la bandera de Walker tiene 5 estrellas y el motivo principal es o la leyenda debajo de esas 5 estrellas es las 5 o ninguna. Es decir, él claramente tiene la idea de conquistar Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Y luego, en otro libro, también se afirma que Walker tiene planes también posiblemente para expandirse luego a México y parte de Cuba. Lo único que queda duda es a veces es si la idea de Walker es conquistar todo este territorio para sí mismo o si tiene algún plan para luego anexar esto a los Estados Unidos. Creo que eso depende del apoyo que él reciba de parte de los estados del sur. Pero sí, hay varios autores, Robert May es, por ejemplo, uno de ellos que es de los más famosos, que establece claramente esta conexión entre el expansionismo del sur y las aventuras filibusteras, especialmente la de William Walker. Claro, es que no creo que Walker se lanzara a esa expansión por Centroamérica sin el fondo no tener un apoyo económico, político y militar por parte de Estados Unidos, ¿no? Fortísimo. Y recordemos que en cierto momento el gobierno de Walker es reconocido por Estados Unidos, luego se retractan, pero hay un apoyo político y económico muy fuerte. Esto ni siquiera aquí en Estados Unidos se menciona mucho, pero porque obviamente es la historia de alguien que perdió, a los estadounidenses no les gusta recordar que perdieron, entonces no se menciona, pero William Walker en 1856 al 58 fue de las figuras públicas más populares de Estados Unidos. A donde él fuera, había masas de gente siguiéndolo, esperando que diera su discurso, dándole dinero para apoyar sus aventuras. Y también mencioné, por ejemplo, el caso de Louis Cass, es uno de los senadores estadounidenses que más abiertamente apoyó a Walker. Tanto así que no sé si ustedes están al consciente, pero en Estados Unidos hay un término que se llama, que se usa en política, en el Senado, que es el filibusterismo y que no tiene nada que ver con piratas, sino que es el hablar y hablar y hablar durante la presencia en el Senado para interrumpir la aprobación de ciertas leyes. Este tipo de estrategia se empezó a usar justamente en un discurso a favor de William Walker, a favor de que el gobierno de Estados Unidos formalmente apoyara a William Walker. El discurso duró más de un día y a partir de ese momento se utilizó el término filibustero con este tipo de estrategia política en el Senado y en el Congreso estadounidense. Entonces se puede ver que estas conexiones son directas y muy claras, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Marco, por tus respuestas. Claro, David. Sí, excelentes respuestas. Vamos con una siguiente pregunta también. ¿Por qué motivo se opusieron los centroamericanos a la presencia de los filibusteros? Esto es importante porque realmente se nota que los mismos centroamericanos no estaban muy claros de lo que estaba pasando. La llegada de Walker a Nicaragua, de hecho, posiblemente represente una opción ideológica, si se quiere. Los liberales, obviamente, se consideran más conectados con el liberalismo estadounidense y posiblemente sientan que la intervención estadounidense, aunque sea de unos pocos, pueda traer ese tipo de ideología e imponerla en Nicaragua. Es decir, es más importante una ideología que la nación en sí misma en ese momento, eh, lo cual habla mucho de ese sentido de unidad nacional que no existía todavía en Nicaragua. Por lo tanto, si nos ponemos en esos términos, podríamos decir que algunos centroamericanos estaban a favor de la entrada de Walker. Una vez que Costa Rica ingresa en la guerra, de hecho, el mismo presidente Mora tiene muchas presiones políticas. Hay un par de intentos de golpe de Estado de la oposición que no están interesados en participar en la guerra. Más que nada por razones económicas. Ellos ven esto como un gasto innecesario y no ven realmente a Walker como una amenaza. Ya había habido otros filibusteros, el caso de Henry Kinney, que trató de tomar también parte de Nicaragua el mismo 1855, que fue echado sin ningún problema. Entonces, es un poco el sentido de amenaza. Guatemala, El Salvador y Honduras han recibido cartas constantes de parte del presidente Mora de Costa Rica a principios de 1856 pidiendo apoyo y las respuestas son simplemente estrategias de darle tiempo al tiempo. No lo toman en serio realmente. Costa Rica es la única y yo creo que más que nada por la ruta del tránsito.
Costa Rica tiene intereses comerciales, obviamente comparten esa frontera, y de hecho el gobierno costarricense para esa época firma un contrato para un posible canal, posible construcción del canal en esa zona. Obviamente tiene que contar con la aprobación también de Nicaragua, pero ya hay un inicio de negociación. Es decir, Costa Rica tiene intereses económicos y políticos en la zona y ven la llegada de Walker como una amenaza absoluta. Y además, los costarricenses ven lo que está pasando dentro de Nicaragua, en el sentido de los líderes de la oposición siendo fusilados o encarcelados, y la toma de poder de Walker, obviamente lo ven como una amenaza filibustera. Eh, Como mencioné, la llegada de los centroamericanos es muy tardía, y creo que se dan cuenta, una vez que Walker ya toma poder absoluto en Nicaragua, que ellos pueden ser los siguientes. Por lo tanto, el problema es que la respuesta que le tengo es que si algunos estaban en contra de Walker, algunos no necesariamente. Muchas gracias. Excelente respuesta también, doctor. Gracias. Vamos a seguir con otra pregunta. David, tenemos otra Claro. pregunta también para el doctor. Sí, la siguiente dice así. ¿Qué importancia estratégica tuvo el tránsito interoceánico por Nicaragua en la guerra filibustera? Sí, esto en parte lo contesté en la Mm. presentación, y es que el proyecto crear un canal interoceánico ya se había dado desde los 1700. Ya las autoridades españolas habían planeado construir un canal en esa zona. Por lo tanto, era un punto sumamente estratégico. No se contemplaba Panamá todavía. Y es decir, si tomamos en cuenta lo que es el canal de Panamá ahora a nivel estratégico, político, económico, social, etcétera, eso es lo que tenían planeado para esa zona de lo que llamamos la ruta del tránsito. Una vez que estos países se independizan, el proyecto muere un poco, pero hay intereses británicos y estadounidenses en tomar el canal. Es por eso justamente que Costa Rica empieza a firmar algunos contratos con agentes ingleses. Y es por eso que Nicaragua firma contratos con Cornelius Vanderbilt para que empiece a utilizar esa ruta con los barcos de vapor. Económicamente ya era muy trascendental. A través de esta ruta, Estados Unidos se comunicaba entre San Francisco y Nueva Orleans y Nueva York. El comercio, la cantidad de gente que pasaba también. Eh, eh, Gente famosa de Estados Unidos para ir de un lugar a otro. El caso de Mark Twain, por ejemplo, él escribe sobre su paso en Nicaragua justamente por las presentaciones culturales que va dando de un lugar a otro. Tiene que pasar por esa zona. Es decir, es básicamente lo que es el canal de Panamá ahora. Entonces, creo que es suficiente con eso para explicar la importancia estratégica y política. Tal vez en aquella época no sé si lo veían tan fuerte como podríamos verlo nosotros ya con la experiencia del canal de Panamá, ¿verdad? Claro. Pero, pero claramente tenían cierta noción, por lo menos. Claro, entiendo que controlar esa ruta, en cierta manera, significa dominar una de las principales vías de comercio y transporte entre los océanos, ¿no? Claro, y no solo el comercio, sino también la cuestión militar, Mm. estratégica. O sea, controlar ese río, esa zona, significa que puedes controlar el Caribe y también moverte al Pacífico cuando necesites. Lo mismo que los Estados Unidos hizo con la construcción del Canal de Panamá, ¿verdad? Mm. Muy bien. Muchas gracias, Marco. Claro. Doctor Cabrera, ¿qué consecuencias políticas y sociales dejó la guerra filibustera en Centroamérica? Sí, es importante de nuevo hacer esta división. Si hablé un poco del legado en Costa Rica y en Nicaragua, y también fueron los países más afectados por la guerra. En el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, las repercusiones fueron muy, muy pocas, si se quiere. Intervinieron más que nada como prevención, porque sabían que el expansionismo filibustero iba a afectarlos directamente y era mejor extirparlo de una vez. Pero después de esa guerra, las consecuencias fueron pocas. Tal vez la consolidación de ciertas facciones militares en el ejército guatemalteco, esa es una, por ejemplo, el mariscal Zavala. En el caso nicaragüense, el efecto es muy importante, porque justamente cuando los democráticos se unen a Walker, lo hacen precisamente en contra de los conservadores. Pero al ver que Walker los traiciona también, deciden unirse a los conservadores y formar una especie de gobierno de unidad nacional. Eso es muy importante porque de hecho ese gobierno de unidad nacional va a continuar hasta finales de los 1800.
Es decir, de alguna forma creó un sentido de nacionalismo de los nicaragüenses que hay que recordar que la independencia fue un proceso muy distinto al de otras partes de las Américas y por lo tanto no había un sentido de nacionalidad tan profundo como en otros lugares en relación al sacrificio que se había dado por las guerras de independencia, ¿verdad? Entonces, esta es la guerra que va a iniciar ese proceso de unidad nacional. Claro, esto se va a ver interrumpido luego ya en principios del siglo XX con las intervenciones estadounidenses, que va de nuevo a crear dos facciones y Estados Unidos apoyando a una de ellas. En el caso de costarricense, primero, volviendo a una de las respuestas que di anteriormente, el término filibustero continúa usándose. Justamente hace una semana estaba escuchando unas discusiones en el Parlamento o en el Congreso costarricense, en la Asamblea Legislativa, en los cuales una facción acusaba a la otra de filibusteros precisamente porque estaban a favor de ciertas políticas que se consideraban que podían amenazar a la soberanía nacional. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, eh, recordemos que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica obliga a que este tratado esté, o que la Constitución esté subeditada a este tratado, se vio como una amenaza a la soberanía nacional costarricense. Y de hecho hubo marchas públicas durante 2 años y el conflicto fue tan serio que el gobierno tuvo que finalmente llamar a elecciones en relación directas a decidir si firmar este tratado o no. Es decir, la oposición popular a cualquier amenaza a la soberanía nacional está relacionada con el término filibustero y también con otro término muy interesante. Por ejemplo, cuando Costa Rica se unió a la coalición de los que apoyaban la invasión a Irak, cosa curiosa porque Costa Rica no tiene ejército y obviamente no envió a nadie a apoyar a la invasión, pero solamente de forma simbólica creó una reacción muy importante en Costa Rica. Y de hecho la gente empezó a acusar al gobierno de ser filibustero, porque una de las bases de la identidad nacional costarricense es justamente el pacifismo. Y por lo tanto, si se amenaza el pacifismo costarricense, se amenaza la identidad nacional. Y la identidad nacional es parte de la soberanía nacional. Por lo tanto, si usted es un guerrerista, es un filibustero. Este tipo de conexiones son muy importantes a nivel político y social en Costa Rica. Pero hay otros elementos. Hablamos del problema de la disminución de la población en Costa Rica. 10% de la población murió en términos de unos cuantos meses a principios de 1850. Este tipo de plagas que son desastrosas, obviamente, también producen un reacomodo económico, si se quiere, en el cual muchas propiedades y bienes que se perdieron o que la gente que les perdió fueron pasadas a manos de otros grupos que pudieron acumular ciertas riquezas, lo cual, de forma muy fría si se quiere, ayudó a establecer un capitalismo temprano en Costa Rica por la acumulación de riquezas. Y esto apoyó el desarrollo económico precisamente de exportación e importación de bienes. Y esto mismo también apoyó el establecimiento de una nueva dinastía política de corte liberal moderado, porque no eran tan antieclesiásticos, aunque a veces dependiendo del gobernante, pero sí muy dirigido a la modernización del país, a la introducción ¿cómo se llama? A la expansión de los ferrocarriles, por ejemplo, a la inclusión de vapores, modernización del sistema económico, judicial, leyes, etcétera, etcétera, que creo que han ayudado a que el país de alguna forma, en términos económicos y políticos, sea mucho más estable que otras zonas de América Central especialmente. Excelente respuesta y muchísimas gracias, doctor Cabrera. Vamos con una última pregunta para continuar con nuestra programación en este episodio de Voces de la Historia. David, contenemos una siguiente pregunta. Sí, la última pregunta dice lo siguiente. ¿Qué similitudes y diferencias podríamos encontrar entre el filibusterismo del siglo XIX y formas modernas de intervención extranjera? Es difícil responder esa porque hay que tomar en cuenta que los contextos, ¿verdad? Y el contexto actual es muy distinto al de esa época. El filibustero tenía una función específica en el proceso del expansionismo estadounidense y su función era de ser una especie de punta de lanza, ilegal, sí, pero digamos que debajo de la mesa, sin inculpar a los Estados Unidos.
Em, Actualmente se han dado muy pocos casos que se pueden llamar de filibusterismo. Lo único que se me ocurre que pueda ser similar son las acciones de la CIA, por ejemplo, que son acciones encubiertas, obviamente, que son acciones violentas también y que promueven el cambio de política, es decir, de quién está en control de los países, obviamente favoreciendo a aquellos que establezcan ideologías o políticas que le convengan a los Estados Unidos. Recuerdo, sin embargo, que y el problema es que no recuerdo el año exactamente, me parece que hace unos 5 o 6 años, hubo una pequeña invasión a Venezuela de un grupo de mercenarios. Al parecer no eran agentes de la CIA, sino que era un grupo de aventureros, si se quiere, que pensaron que al llegar a Venezuela con solo su presencia, iban a poder lograr que la población se levantara en contra de Maduro en ese momento. Eso es lo más cercano a una invasión filibustera, porque es totalmente privada, diferente de la CIA, que obviamente es un organismo del Estado. Funciona como los filibusteros en el sentido de que es debajo de la mesa, que sus acciones son ilegales y que son encubiertas, pero obviamente están patrocinadas directamente por el Estado, a diferencia de estas aventuras más privadas, si se quiere. No sé si los ejércitos mercenarios y la participación de algunos de ellos en algunas de las guerras puedan compararse. De nuevo, a mí no me gusta comparar a los filibusteros con mercenarios, porque creo que el mercenario tiene una misión muy, muy clara. Somos un ejército privado que vamos a trabajar bajo ciertas estructuras y lógica. Nuestros objetivos son los objetivos de la persona que nos está pagando y punto. No tiene todo un bagaje ideológico, racista, religioso, etcétera, como lo fue el Destino Manifiesto. Eh, Creo que se puede encontrar algunos ejemplos, pero obviamente hay que respetar el contexto que va a modificar mucho el acercamiento que cualquiera de estos grupos militares pueda tener. Claro, en esto, Marco, en cuanto a tu Muchísimas respuesta. gracias. Ujú. Sí, sí, perdona, Laura, sí que le comentaba a Marco. No, sigue. Ah, sí, perdona. Que uno de los aspectos quizá más importantes en lo que comentas es la legalidad internacional, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos unos marcos legales internacionales que regulan, en cierta manera, la intervención y protegen la soberanía de los estados, pero en el siglo XIX no había unas normas internacionales sólidas que pudieran limitar esas invasiones de filibusterismo, ¿no? Definitivamente, si tomamos en cuenta el concepto de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales que tienen muy definido qué se considera incluso que lo que puede ser una guerra legal o ilegal, ¿verdad? A nivel internacional. Ese marco legal es bastante moderno, totalmente de acuerdo. Sin embargo, había ciertos marcos legales. Hablaba al principio del Acta de Neutralidad de Estados Unidos, el cual de alguna forma los mismos filibusteros estaban violando. Algunos filibusteros sí fueron arrestados y de hecho procesados por la ley estadounidense, es decir, había cierto marco legal, pero de acuerdo, no a nivel internacional. Y de hecho, hay que tomar en cuenta que estos países centroamericanos eran muy nuevos y al ser tan nuevos no tenían alianzas políticas internacionales que pudieran protegerlos, como sí se dieron después, ¿verdad? Las Naciones Unidas creo que es el resultado de diferentes intentos de alianzas internacionales que se dieron en ciertas regiones en momentos específicos. Mm. De hecho, la guerra filibustera va a producir el intento de la creación de una alianza interamericana liderada por Perú y por Chile, la cual también va a ser firmada por Costa Rica y por otros países de Sudamérica y Centroamérica ya en el 1858, si no me equivoco. Y esto puede ser considerado el inicio de ese sistema internacional, de leyes internacionales que tenemos ahora. Sí, por supuesto, ese contexto de nuevo es muy distinto, tener razón, David. Muchas gracias por las respuestas, Marco. Excelente intervención y felicidades por la presentación. Muchas gracias, David. Muchas gracias, doctora Velandia. Muchas gracias, doctor Cabrera. Profesor David, gracias nuevamente por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia. Ha sido un verdadero honor recorrer junto a ustedes este episodio tan significativo como fue la guerra filibustera en Centroamérica. Y a todos los que nos acompañan, gracias por estar aquí, formar parte de este nuevo episodio de Voces de la Historia. Les recordamos que pueden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre próximos eventos, conferencias y nuevas entregas en este ciclo internacional
internacional de entrevistas. Nos reencontramos muy pronto en un próximo episodio de Voces de la Historia. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio internacional. Gracias, un saludo. Gracias. Gracias.